Vamos a entrar en materia, ¿no? Estoy leyendo algunos mensajes, están bravísimos algunos. Por acá creen que insultándome vamos a cambiar de parecer. Aquí no estamos para contentarles, sobre todo a los odiadores que escriben acá, que se mueren de las iras, pero están allí para provocar. Y que asumen que uno tiene que hacer activismo. Ya, por ahí leí un mensaje que decían que uno no critica al gobierno, ¿no? Dice, no tiene las agallas para criticar al gobierno. Todos los días generamos una crítica periodística, no política partidista, y eso no entienden, sobre todo algunos enfermitos, que están allí muriéndose de las iras, pero están pendientes de lo que uno dice. Y aquí no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y quiero empezar por allí el comentario. Hay gente que si espera que en espacios como este, quienes hacemos este espacio, Andrea, que es parte de A Primera Hora, Suelen, que es parte de Primera Plana y que me ha estado apoyando en estos días, o quien les habla, como parte justamente de A Primera Hora y de Primera Plana, y como quien lleva la voz de la opinión en este espacio. Tomemos partido a favor de una candidatura, vean, esperen no sentados sino acostados, porque eso no va a pasar, eso no va a pasar. Nosotros aquí hacemos periodismo, y en función del periodismo cuestionamos, porque el periodismo es crítica. Alguien me decía ayer, ¿es información? Claro que es información, pero también es opinión. ¿Información cómo? Contextualizada, verificada, veraz, oportuna, precisa. Son principios con los cuales uno sale aprendiendo el periodismo desde la universidad. Y opinión, rigurosa, argumentada, seria, responsable. ¿La opinión tiene un sesgo? Sí. Es chistoso cuando algunos dicen, la opinión es sesgada. Claro que es sesgada, pues la opinión tiene un sesgo. La opinión es la verdad de quien la emite. Cuando yo opino sobre algo es mi opinión. Y el receptor, el oyente, televidente, lector, puede coincidir o puede discrepar, y es tan legítima esa coincidencia o esa discrepancia con la opinión de quien la emite, en este caso el periodista. Entonces tiene un sesgo, sí. ¿La opinión es imparcial? No. ¿La opinión es objetiva? No. La opinión tiene esa particularidad que no es imparcial, no es objetiva, que termina siendo subjetiva. Pero esa opinión no puede ser cualquier opinión, no puede ser desbocada. Es una opinión que tiene que ir argumentada, que tiene que tener rigor, que tiene que tener sustento. Y eso que procuramos hacer en este espacio. En este espacio me van a escuchar permanentemente cuestionar hechos. Hechos. Cuando esos hechos los cometen personas que desempeñan la función pública, me van a escuchar señalar esos hechos cometidos por personas que están a cargo de la cosa pública. Pero no van a escuchar de este periodista, no van a escuchar en este programa, no van a escuchar a este equipo periodístico promover candidaturas. Yo al menos no caigo en ese juego, respeto a quienes lo hacen. Me parece muy cuestionable que lo hagan. Créanme, yo no estoy de acuerdo con que desde diversas tribunas periodísticas tengan acá algunos adalides que decían defender la libertad de expresión y que decían defender el periodismo y promuevan candidaturas en uno o en otro sentido. A mí me parece eso altamente cuestionable. El periodismo tiene que tomar partido, por supuesto, sobre causas, no sobre candidaturas. Y si eso sirve para que a uno le digan tibio, bueno, soy un tibio. Soy un tibio porque no voy a tomar partido públicamente por una candidatura, que por supuesto puedo elegir y ser elegido desde luego. Que al hacer opinión periodística se hace política, por supuesto que se hace política. Lo que estoy diciendo es política, pero no es política partidista. Y eso tiene que ser entendido. Ustedes, como audiencia, respetuosa sugerencia, ustedes les invito a demandar de los periodistas rigor, seriedad y argumentación. Es gracioso porque alguna gente parece que escribe, o sea, tienen mensajes preestablecidos y escriben sin escuchar lo que se dice. Esta semana, por ejemplo, martes y miércoles, fue pública la crítica directa a acciones de gobierno. El día martes, sobre lo que pasó con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, con quien políticamente no coincido, pero he defendido
la parte jurídica y he cuestionado el exceso, los excesos a los cuales ha sido sometida la señora Verónica Abad. Si eso no es crítica, ¿de qué hablamos? O ayer, por ejemplo, el comentario se sustentó en estos horrores comunicacionales de no decirnos la verdad a los ecuatorianos y ecuatorianas sobre lo que pasó con el derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas. Si eso para alguna gente no es crítica al gobierno, no sé qué es crítica. Pero si pretenden que uno insulte al presidente, esperen acostados, ni siquiera sentados, porque eso no va a pasar. Yo no voy a insultar al presidente. Yo no voy a insultar a la ministra de Energía, porque eso no es mi estilo. Mi estilo no es ser un desbocado ni ser un insultador. Mi estilo es ser frontal y riguroso con lo que digo, sin exceder los límites que considero tienen la libertad de expresión. Y eso, lamentablemente, no todos lo entienden. Así que yo les invito a comprender eso, porque, por ejemplo, ayer se genera toda una viralización en torno a este hecho de que periodistas toman partido llamando abiertamente a pedir el voto para una candidatura o para otra candidatura. ¿De qué estamos hablando? Yo no creo en ese periodismo. Yo no creo. Porque ¿qué va a pasar mañana o pasado con esa candidatura si logra ganar una elección y se convierte en poder? Así como la impulsaron, van a tener las agallas de cuestionar sus omisiones o sus errores. ¿Cómo van a quedar si impulsan candidaturas? ¿De qué estamos hablando? Si entendamos cuál debe ser la naturaleza del oficio. Hoy es Noboa, mañana el que venga. Noboa Luisa González, ayer fue Lazo, anteayer Moreno, anteayer Correa. Aplica la misma fórmula. Una de las esencias del periodismo es la crítica al poder. Y quienes están en el poder están sometidos permanentemente al escrutinio de la sociedad, al escrutinio público. Y en eso los periodistas tenemos un rol superlativo, que implica ser muy responsables y muy rigurosos en lo que hacemos. Entonces sí quisiera que se entienda eso sobre la naturaleza del periodismo. Los hechos son sagrados, dice Andrés Reliche. Las opiniones son libres, la opinión es libre. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Porque el libertinaje no va acompañado de responsabilidad, y yo sí creo en la libertad, pero la responsabilidad debe ser consustancial con esa libertad. E insisto, en este espacio no van a escuchar que vamos a promover. Yo no voy a promover candidaturas. No lo voy a hacer. No lo hice antes, no lo voy a hacer hoy y tampoco lo haré mañana, mientras tenga voz y tenga posibilidades de dirigirme a ustedes para justamente conversar sobre estos temas. Yo por ahí quería arrancar, porque claro, hay algunos temas para comentar el día de hoy. Y ayer el presidente de la República, y creo que no todos conocíamos esta noticia, la publica diario El Universo. El Universo lo publicó el día de ayer, después de las 10 de la noche. Esto, como digo, creo que no se conoció durante el día. Ayer el presidente candidato ya hizo campaña electoral. Y previo a hacer campaña electoral, optó por hacer exactamente lo mismo que el último tramo de la campaña de la primera vuelta. Justamente de cara al cierre de la campaña de primera vuelta y cuando ya había sido emitida esa sentencia, desde mi punto de vista incompleta, muy cuestionable, extremadamente tibia de la Corte Constitucional sobre los encargos del candidato presidente durante la primera vuelta. Luego de esa sentencia, lo que hizo el candidato presidente Daniel Noboa en primera vuelta ya no fue encargar la presidencia, sino notificar que iba a hacer campaña. Y eso es exactamente lo que señaló ayer el presidente de la República. Dice El Universo: el candidato presidente por ADN, Daniel Noboa, cumplió actividades ayer en el marco de la campaña electoral. No se sometió a la licencia obligatoria que establece el artículo 93 del Código de la Democracia. Tampoco encargó el poder, porque en este momento, digamos, todavía la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que es inapelable y de última y definitiva instancia, no está ejecutoriada, porque la vicepresidenta sancionada Verónica Abad puede solicitar a través de sus abogados los recursos de ampliación y aclaración como para aguantar un poquito la vigencia de esa resolución. Pero el presidente el día de ayer envió un oficio al Consejo Nacional Electoral para notificar que desde las 8 a las 20 horas de ayer iba a realizar actividades proselitistas en su calidad de candidato en el marco de la campaña electoral, sin utilizar recursos públicos según el oficio,
de ninguna índole. No va en este marco, que insisto, esto sigue siendo cuestionable. Lo fue en primera vuelta, lo es cuestionable hoy en segunda vuelta. Y por supuesto, sí existimos aquellos que lo criticamos en primera vuelta y lo vamos a criticar nuevamente en segunda vuelta. Y una vez más, por enésima vez, este proceder del señor presidente de la República es cuanto menos irregular, sino ilegal. Porque el presidente está obligado a someterse a una licencia para poder hacer campaña electoral. Y esta figura de notificar sin acogerse a una licencia no está establecida en ninguna parte del Código de la Democracia. Pero ahí está, no pasa nada. Con base en eso, el presidente de la República estuvo ayer en una actividad proselitista con simpatizantes en la ciudad de Guayaquil, en donde este video se hizo viral en redes. Señaló que ya está en campaña electoral y que no encargó el poder a la vicepresidenta, a quien llamó traidora, y que está destituida desde la óptica del presidente de la República. Y gracias a Charlie Pisa por esta precisión. Entiendo que Charlie cubrió este tema, el colega periodista y amigo de la cadena de televisión RTS. Las declaraciones fueron ayer en el Distrito Sur, en la calle Antepara, en la ciudad de Guayaquil. Ayer el presidente dijo lo siguiente, póngale por favor para escuchar ese extracto, unos segundos tal vez de la parte medular de lo que dijo el presidente. Dele. Hoy estamos en campaña. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran, pues, que yo salga al territorio, o que quieren pues que le encargue a una traidora que ya está destituida, por ese caso, el cargo de presidente de la República. El presidente le dice traidora y señala que está destituida. Creo que no amerita el análisis de la primera parte de su declaración donde la califica que traidora, porque está claro que aquí hay un divorcio que no tiene ningún tipo de solución, que no es reciente y lo hemos comentado a lo largo de todo el 2024, lo que va del 2025. O sea, eso, no hay posibilidad que eliminen asperezas. No lo hicieron antes, peor ahora. Creo que es la primera vez que le escucho al presidente. Corríjanme si estoy equivocado, sobre todo mis colegas que siempre tienen la gentileza de amplificar este espacio. María Eugenia Molina le envío un abrazo a la distancia, Andrés, a mi doctor Pedro Cornejo, al propio Charlie que están en sintonía, a Nahuel Mendoza que igualmente siempre escucha este espacio, pero yo no recuerdo, salvo que no tenga esa precisión, pero no recuerdo que el presidente en algún espacio anterior le haya llamado así de frente traidora a Verónica Abad. Es la primera vez que yo al menos tengo en el radar esto, no lo tengo en el radar, es la primera vez que le escucho. Le llama de frente traidora a Verónica Abad. Y luego dice que está destituida. Bueno, déjeme contarle, presidente Noboa, que la figura no es destitución. Verónica Abad no ha sido destituida del cargo, porque la única manera para destituirla del cargo está prevista en el artículo 146 de la Constitución de la República, norma suprema. Y la manera de que sea destituida es mediante el accionar de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, a través de dos mecanismos, destitución directa, a lo cual hay unos mecanismos muy cerrados y rigurosos que establece la Constitución, y mediante juicio político que puede desembocar en censura y destitución, podría efectivamente perder el cargo mediante esa figura, la de la destitución. La vicepresidenta no ha sido destituida. Acá me dice Andrés, correcto, antes no se ha referido en esos términos a la vicepresidenta, por eso digo, es la primera vez que yo le escucho a Noboa referirse como traidora a Verónica Abad. Es parte, digamos, de discurso político, pero para mí lo de fondo es lo segundo. La vicepresidenta no ha sido destituida. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que yo la sigo tomando con pinzas, por los antecedentes, aunque alguna gente quiera dorar la píldora y no quiera aceptar que es inevitable la comparación con el caso de Javier Pincay. Lo que hace es suspenderle sus derechos de participación, como señala la Constitución y como lo revisamos en el comentario del día martes. Derechos de participación, que no es lo mismo que suspender derechos políticos. Derechos de participación. El alcalde Pincay sigue despachando en el municipio de Puerto Viejo, ¿no? Entonces
Es el año 2023 y estamos en marzo del 2025, pero sigue despachando el alcalde Pincay. En el caso de Verónica Abad, por supuesto, entre la visión de los juristas hay determinadas opiniones. Unos creen que esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral le impide a Verónica Abad ejercer sus funciones, pero sobre todo aquella primigenia que consagra la Constitución, reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. Le impide. Otros opinan que esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral aplica para el futuro y en el evento de que Verónica Abad pretenda ser candidata, mientras dure la sanción de 2 años. Yo creo que la manera en cómo tendremos un poco más de luces sobre la efectividad de esa sentencia es cuando el Tribunal Contencioso Electoral, como lo hizo con el caso del alcalde de Puerto Viejo, emita el recurso de ampliación y de aclaración, ¿no? Acá Pedro Cornejo había publicado en su cuenta de X: la decisión del Tribunal Contencioso Electoral siente un precedente nefasto para la democracia representativa, el Estado constitucional de derechos y justicia, y es una muestra clara de la inexistencia y separación de poderes en el país. Además, la Corte Constitucional en 2 sentencias previas estableció que bajo ninguna circunstancia el presidente o vicepresidente de la República pueden ser destituidos, suspendidos o inhabilitados para ejercer su cargo a través de mecanismos que no se encuentren previstos en la Constitución de la República. La norma suprema, dice Pedro Cornejo, determina con suma claridad cuáles son los derechos de participación y los políticos que tenemos como ciudadanos y las causales de cesación de funciones tanto del presidente cuanto de la vicepresidenta. Y bajo esas consideraciones, dice el jurista, no se puede pretender señalar que con la decisión del Tribunal Contencioso de suspender los derechos de participación de la vicepresidenta tiene prohibición de ejercer cargo público y perdería automáticamente el cargo. Por eso cuestiono esta declaración del presidente, porque además es el presidente. El presidente no puede permitirse utilizar un término que además jurídicamente es inaplicable para este tema. Verónica Abad no ha sido destituida. Les puede caer muy mal a alguna gente Verónica Abad, pero no ha sido destituida. Ni siquiera es el efecto de la sentencia. Ella no ha dejado de ser vicepresidenta. Lo que hoy se discute, y aquí Pedro Cornejo tiene una posición distinta a la que, por ejemplo, maneja Stalin Raza, que es otro jurista que también escucha este espacio. Que Stalin Raza, por ejemplo, tiene una visión distinta a la de Pedro Cornejo. Me parece que el día martes me compartió un post, aquí lo tengo, el del doctor Raza. No confundir destitución, cesación con inhabilidad para ejercer el cargo de vicepresidenta. La suspensión de derechos de participación ocasiona lo segundo, no lo primero. ¿Qué es lo segundo? Inhabilidad para ejercer el cargo. Según la visión de Stalin Raza, no puede ejercer el cargo y por eso tampoco puede subrogar al presidente. Ahí tenemos 2 opiniones de los juristas, pero ninguno maneja el término destitución, que lo ha mencionado el presidente y que es incorrecto. La vicepresidenta no ha sido destituida. Pero seguimos discutiendo este tema y no sabemos qué mismo va a pasar. Porque cuando queden firme esta resolución, con seguridad, lo que va a hacer el presidente de la República es echar mano del 150 de la Constitución, que establece que ante la ausencia temporal de la vicepresidenta, porque se configurará esa ausencia temporal, encargará la vicepresidencia a un ministro o ministra de Estado. Como por ejemplo lo hizo Lenín Moreno en el año 2017, cuando Jorge Glass, por causa de fuerza mayor, ya no podía ejercer la vicepresidencia porque fue detenido por el caso de Brecht. Y designó a su ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, quien permaneció 90 días como encargada, hasta que luego de los 90 días se configuró la ausencia definitiva y el presidente envió una terna liderada por la propia Vicuña a la Asamblea Nacional para la designación de la nueva vicepresidenta de la República. Esto, segundo, no va a pasar porque no hay tiempo. Gane o no Daniel Noboa el 13 de abril, ya no queda tiempo. Porque el 24 de mayo, si Noboa gana la reelección, se posesionará con una nueva vicepresidenta y ya no tendrá nada que hacer Verónica Abad en este rubro. Y si gana Luisa González, de la misma forma. No va por ahí la cosa. Veamos qué pasa con esto. Por cierto, ayer hubo un pronunciamiento de Naciones Unidas en torno a este tema. La relatora de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas ha expresado una preocupación. Alguna gente, en su pequeñez de pensamiento, asumirá que
la relatora debe ser opositora del gobierno del presidente Noboa. Pero la relatora, Rim Absalén, calificó como preocupantes los reportes que llegan desde Ecuador, donde los jueces electorales aplicaron la sanción con base en una interpretación extensiva de la figura de violencia política contra las mujeres contenida en la legislación ecuatoriana. Son elementos que abonan obviamente este debate en torno a la figura de la vicepresidenta que, insisto, no ha sido destituida. Esa figura no se aplica en el caso de la vicepresidenta de la República. Eso por un lado. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo con un artículo periodístico publicado ayer en Diario Expreso por el periodista Daniel Romero Páez. Es uno de los temas que nos dejó el debate presidencial del día domingo. Diario El Universo publicaba, ¿no?, esta andanada de insultos entre el candidato presidente y su adversaria en el curso del debate. Maduro, Correa, Rana René, María Moreno, Glass, Borja, Arauz en el top 10 de los personajes más mencionados en el debate, según los colegas de usuarios digitales que también hacen un seguimiento del comportamiento digital. Primicias decía, el debate presidencial entre Noboa y González puso en vitrina las acusaciones mutuas de corrupción. Noboa sobre González, mafias como financistas, los chats de la Liga Azul, las glosas de Contraloría, el recuerdo de la narcovalija, casos previos de corrupción. González sobre Noboa, vínculos con el narcotráfico, toma de instituciones públicas, banano contaminado con drogas, caso Olón, contratos eléctricos. Sobre todo esto, digamos, que fue parte del debate, ¿qué vino después? Y ese creo que es el sentido de este reporte de Daniel Romero Páez en Expreso. Incómodo silencio de Noboa y de González tras acusaciones de narcotráfico en el debate. Como siempre les planteo, ampliemos la visión sobre los temas que ocurren en este país. Entonces vamos a revisar un poquito lo que escribió mi colega. La insinuación fue en vivo y en directo. Luisa González, candidata presidencial del correísmo, habló de narcotráfico y supuestos vínculos, nada más y nada menos que con un presidente de la República en funciones. El silencio después del debate presidencial ante una asociación de tal magnitud deja más dudas. El correísmo, semanas antes, tan predispuesto a recurrir a la Fiscalía para denunciar casos que involucran al gobierno, esta vez optó por dejar en el aire la acusación y ver cómo el tema explota en el debate público. Han transcurrido, en ese momento, este reporte fue publicado ayer. Han transcurrido ya 3 días, el día de hoy 4 días, desde que González, en una de sus intervenciones en el debate, dijo: te voy a decir nombres. María Moreno, ¿te suena? Es la presidenta de ADN, que maneja 9 empresas del Grupo Noboa y 2 son tuyas, Daniel, tráfico ilícito de drogas. Esa es la presidenta de ADN. No dijo nada más, ni cuál es el contexto por el que la Fiscalía inició un proceso legal o la situación del proceso, menos aún si se trata de una cosa juzgada. En respuesta, el presidente candidato solo atinó a decir sin mayor interés ni contundencia que fue María Beatriz Moreno quien participó en dejar claro con Fiscalía quiénes fueron los culpables. ¿Culpables de qué? Tampoco lo dijo, y al final el tema no le pareció relevante al presidente. Expreso, dice el reporte de Daniel Romero, solicitó al equipo de la candidata González precisiones y pruebas de su acusación. No hubo respuesta. También le pidió al gobierno a través de la SECOM, la Secretaría de Comunicación, SEPCOM es ahora, una reacción sobre esos señalamientos y uno similar a la Fiscalía, y tampoco hubo respuestas. La denuncia contra Moreno, sin embargo, sí existe. Consta en la página de la Fiscalía que algunos usuarios digitales el fin de semana denunciaron que justo en el momento del debate estaba caída la página web de la Fiscalía. Dice, en la web de la Fiscalía, allí está que la presidenta de ADN aparece como sospechosa en la investigación del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, o sea, tráfico de drogas. La misma Fiscalía es la denunciante y está en indagación previa. González continuó.
De hecho, durante el debate hubo una publicación en su perfil de la red X. Novoa Trading, empresa de Daniel Novoa, fue señalada en 2020, 2022, 2024 por exportar droga en cajas de banano. 5 fiscales removidos sin ningún avance, porque no se resuelve. Pero insinuó otra vez un pacto entre las mafias y Novoa. La presidenta de su partido fue vinculada en un caso de narcotráfico, borrada del sistema por la fiscalía, y solo tras la presión ciudadana reaparecieron los datos. Ese es el verdadero pacto con las mafias, narcotráfico financiando partidos políticos, dijo la candidata. En un país golpeado por una crisis de inseguridad derivada de la violencia del narcotráfico, la supuesta asociación de un presidente en este delito requiere de un ejercicio político que va más allá de una coyuntura mediática como el debate presidencial, ha señalado Germán Rodas Chávez, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y no puede quedarse esto como un hecho mediático, no puede ser solo para efectos de una coyuntura mediática en un debate. Es un tema tan grave que el presidente debe responder de manera clara y evidente, y la señora candidata probarlo, expone Rodas Chávez. Y por ahí quiero ir. Porque a mí me han escuchado en varias ocasiones cuestionar a determinados denunciólogos que les encanta las cámaras, entonces convocan a 10 de la mañana en la fiscalía, vamos a presentarnos, y son algunos tan sapos, tan sabidos, ¿ya? Que no lo presentan con su puño y letra. No presentan una denuncia, presentan esto que se llama noticia criminis. Para pedirle a la fiscalía que investigue, noticia criminis. No se hacen responsables de la presentación de una denuncia con su firma de responsabilidad. Entonces acuden a la fiscalía, llaman a los medios, activan las redes sociales, ingresan, dejan el documento, luego salen a dar declaraciones, dicen cualquier cosa y luego, vea, ni aparecen. Y así hay un montón de casos. Y me han escuchado a mí decir en este espacio que cualquier denuncia tiene que ir acompañada de una prueba. Lo dije en su momento cuando en enero del año 2023 presentaron denuncias, actores políticos de la época presentaron denuncias en fiscalía sobre la supuesta relación de candidatos a la elección y a la reelección como alcalde, sobre todo en varias jurisdicciones que supuestamente están siendo financiados por el narcotráfico. Enero del 2023, estamos cerrando marzo del 2025. Y que yo sepa, no hay un solo candidato que haya participado en esa elección o algún alcalde que haya logrado ganar la elección o ganar la reelección que haya sido investigado por estos temas. ¿Dónde están las pruebas? A los denunciólogos les encantan las cámaras y el show, pero no presentar las pruebas y no sustentar las acusaciones. Por supuesto, con honrosas excepciones. Lo mismo aplica hoy. Y si Luisa González tiene pruebas de que un presidente de la República, que insisto, les puede caer muy mal a algunos, es gravísimo decir que el presidente es un narcotraficante. Pues si tiene pruebas que el presidente es un narcotraficante, expóngalas ante la opinión pública o hágase responsable y presente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Pero después del debate y 4 días después, no pasa nada, quedó ahí en el debate. Y eso es lo que yo planteo, tenemos que cuestionar como sociedad. Se puede apoyar o no determinada candidatura y tienen derecho de hacerlo, pero hagámoslo, háganlo con juicio crítico. No se pueden quedar solamente en la denuncia del debate para generar tendencia en redes o garantizar un titular en un medio de comunicación. Ese tipo de denuncias tienen que ir con pruebas, con pruebas. Este país tiene que acostumbrarse a que las denuncias que se presenten se lo haga con pruebas, con pruebas. Y que la persona que denuncia se haga responsable de la denuncia. Y no solamente la utilicen como parte del show político del momento. Ojalá que se entienda.